Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decirte, pero que determina tu bienestar, tu autoestima y tu éxito mucho más de lo que imaginas. Ser buena persona con las personas equivocadas puede destruirte. No porque la bondad sea un error, sino porque cuando se entrega sin criterio, sin conciencia y sin límites, se convierte en una invitación directa al abuso. No es mala suerte. No es ingenuidad. No es que confíes demasiado. Es falta de límites. Cada vez que das de más, que perdonas sin responsabilidad, que ayudas a quien no respeta tu esfuerzo ni tu tiempo, estás enseñando a otros cómo tratarte. Y aunque no lo notes en el momento, el precio siempre llega. Llega en forma de decepción, de cansancio emocional, de silencios incómodos y de traiciones que no hacen ruido, pero dejan marca. Las personas que avanzan con firmeza en la vida no son las más duras ni las más frías. Son las más conscientes. Son aquellas que entienden que ser buena persona no significa estar disponible para todos, ni cargar problemas que no te corresponden, ni justificar comportamientos que te hieren solo para mantener la paz. Porque cuanto más intentas agradar, más poder cedes. Cuanto más te traicionas para evitar el conflicto, más te alejas de ti mismo. Y cuanto más sacrificas tu dignidad para ser aceptado, menos respeto recibes. Si últimamente te has sentido usado, ignorado o poco valorado, la respuesta puede ser más simple de lo que crees. Has sido bueno con personas que solo sabían aprovecharse de ti. Este video no es para suavizar esa realidad. Es para confrontarte con ella. Porque no todo el mundo merece acceso a tu energía, a tu tiempo ni a tu corazón. No seas buena persona con todo el mundo. Hoy entenderás por qué ayudar a quien no lo merece te debilita. Por qué dar sin reciprocidad te vacía. Y cómo proteger tu energía sin convertirte en alguien amargado, frío o egoísta. Si alguna vez sentiste que te defraudaron después de darlo todo, que abusaron de tu confianza o que tu buena fe fue usada en tu contra, aquí descubrirás por qué sucede, y cómo dejar de repetir ese patrón. Prepárate, porque esta no es una lección cómoda. Es una llamada directa a fortalecer tu carácter, tu criterio y tu amor propio. Cuando aprendes a ser selectivo con tu bondad, recuperas tu dignidad, tu claridad y tu poder personal. Y recuerda esto, no se trata de dejar de ser buena persona, se trata de empezar a hacerlo también contigo mismo. Durante mucho tiempo te dijeron que ser buena persona era la clave para que todo saliera bien. Que si eras comprensivo, paciente, disponible y siempre dispuesto a ayudar, la vida te lo devolvería. Te enseñaron que aguantar te hacía fuerte, que callar te hacía maduro y que sacrificarte te hacía digno de amor. Y tú lo creíste. Lo aplicaste. Lo viviste. Diste más de lo que tenías. Cediste más de lo que querías. Soportaste más de lo que era sano. Hasta que un día algo empezó a romperse por dentro. Porque hay una verdad que nadie te explicó con claridad. Ser buena persona sin criterio no es virtud, es vulnerabilidad. No es nobleza. Es exposición. Cuando entregas tu bondad sin límites, sin filtros y sin respeto por ti mismo, no te conviertes en alguien admirable. Te conviertes en alguien fácil de usar, fácil de manipular, fácil de decepcionar. Y el mundo, aunque no lo diga en voz alta, suele aprovechar eso. La bondad no es el problema. El problema es regalarla a quien no la valora. El problema es confundir empatía con autoabandono. El problema es creer que si das lo suficiente, si entiendes lo suficiente, si perdonas una vez más, finalmente serás tratado como mereces. Pero la realidad es otra. Las personas no aprenden a respetarte por lo mucho que das. Aprenden a respetarte por lo que no permites. Obsérvate con honestidad. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces justificaste faltas de respeto para no generar conflicto? ¿Cuántas veces priorizaste la comodidad ajena mientras ignorabas tu propio cansancio? Eso no fue amor consciente. Eso fue miedo a perder aprobación. Y mientras sigas confundiendo bondad con necesidad de ser aceptado, seguirás atrayendo a personas que solo toman y nunca sostienen. Entiende esto con absoluta claridad. No todo el que recibe tu ayuda tiene buenas intenciones. No todo el que se beneficia de tu paciencia merece tu lealtad. Algunas personas no quieren crecer contigo. Solo quieren apoyarse en ti. Y cuando ya no les sirves, se van sin culpa, dejándote con desgaste emocional, dudas internas y la sensación de haber dado demasiado a quien no lo merecía. Aquí comienza tu verdadera madurez. Cuando entiendes que no estás obligado a ser bueno con quien no te respeta. Que no tienes que cargar problemas ajenos para demostrar tu valor. Que poner límites no te vuelve frío, te vuelve consciente. Un hombre consciente sabe que su energía es limitada. Que su tiempo es valioso.
y que su paz no es negociable. No se trata de endurecerte. Se trata de despertarte, de usar tu bondad con inteligencia, de dejar de entregarla como si fuera infinita. Porque cuando empiezas a elegir con quién eres bueno, recuperas algo fundamental, el respeto por ti mismo. Y cuando un hombre recupera ese respeto, su vida empieza a cambiar desde la raíz. Hay un momento silencioso en la vida de todo hombre en el que empieza a notar un patrón. No ocurre de golpe. No es una explosión. Es una acumulación. Pequeñas decepciones. Gestos que no regresan. Promesas que solo viajan en una dirección. Tú das. Comprendes. Ayudas. Perdonas. Y del otro lado solo hay excusas, ausencia o indiferencia. Al principio lo justificas. Te dices que todos tienen problemas, que nadie es perfecto, que ser buena persona implica aguantar. Pero con el tiempo, ese discurso empieza a pesar. Y lo que antes llamabas bondad, empieza a sentirse como desgaste. Y ahí, justo ahí, es donde tienes que elegir. Seguir entregándote hasta vaciarte. O empezar a respetarte aunque a algunos no les guste. La mayoría de los hombres no se quiebra por un solo gran golpe. Se quiebra lentamente. Por el goteo constante de la falta de reciprocidad. Por sentirse necesario, pero no importante. Útil, pero no valorado. Presente para todos, pero ausente para sí mismo, hasta que ya está exhausto. Y aquí aparece una verdad que muchos evitan mirar de frente. Cuando eres buena persona con las personas equivocadas, entrenas a tu entorno a verte como un recurso, no como un ser humano. Muchos abusan de tu buena fe, no porque sean monstruos, sino porque tú nunca les enseñaste un límite. Nunca les mostraste hasta dónde sí y hasta dónde no. Confundiste comprensión con permisividad. Confundiste paciencia con tolerar lo intolerable. Pensaste que el amor todo lo aguanta. Pero lo que todo lo aguanta no es amor, es miedo. Miedo a incomodar. Miedo a perder. Miedo a quedarte solo. Y ese miedo, aunque nunca lo digas en voz alta, dirige más decisiones de las que te gustaría admitir. Escucha esto con atención, porque puede cambiar tu forma de relacionarte para siempre. Las personas que te respetan no se alejan cuando pones límites. Las que se alejan cuando empiezas a respetarte, nunca te respetaron de verdad. Solo estaban cómodas con la versión de ti que no se defendía. Con la versión que siempre estaba disponible. Con la versión que daba, callaba y aguantaba sin pedir nada a cambio. Y cuando esa versión empieza a desaparecer, también desaparecen ellos. Eso duele. Pero también libera. Ser buena persona no significa estar siempre. No significa salvar a todos. No significa cargar culpas que no te pertenecen. Ser buena persona significa actuar con valores, pero también con firmeza. Significa ayudar donde hay respeto, no donde hay abuso. Significa entender que tu responsabilidad no es sostener a quienes no quieren sostenerse a sí mismos. Y mucho menos sacrificar tu paz para mantener vínculos que te drenan por dentro. Aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen que poner límites los hará egoístas, fríos o duros. Pero la realidad es otra. Los límites no te quitan humanidad. Te devuelven dignidad. Te recuerdan que tu tiempo tiene peso. Que tu energía no es infinita. Que tu presencia es un privilegio, no una obligación. Cuando empiezas a actuar desde ahí, algo cambia profundamente. Cambian tus relaciones. Cambia la forma en que te tratan. Y sobre todo, cambia la forma en que te miras tú. Ahora detente un momento. Respira. Y sé brutalmente honesto contigo mismo. Piensa en una persona específica. Alguien a quien le diste demasiado. Alguien que cruzó límites que nunca debió cruzar. Alguien que se benefició de tu bondad sin devolverte respeto. No para juzgarte. No para culparte. Sino para entender una verdad esencial. Mientras no cambies lo que permites, seguirás atrayendo lo mismo. Y el día que decidas respetarte, aunque a algunos no les guste, ese día no perderás personas. Perderás cargas. ¿Quién es esa persona y qué fue lo que más te dolió de esa relación? Escríbelo en los comentarios. Nombrarlo es el primer paso para dejar de repetirlo. Porque hasta que no reconozcas donde te traicionas, seguirás llamando bondad a lo que en realidad es autoabandono. Y tú no viniste a esta vida a vivir desde ahí. Cuando empiezas a poner límites, ocurre algo incómodo. No afuera, sino dentro de ti. Aparece la culpa. Esa voz interna que te dice que estás siendo injusto, que estás cambiando, que ya no eres el mismo. Y en cierto sentido es verdad. Ya no eres el mismo.
Estás dejando de ser el hombre que se traicionaba para sostener la paz ajena. Estás dejando de ser el hombre que se callaba para no incomodar. Estás dejando de ser el hombre que se quedaba incluso cuando dolía. Y ese cambio, aunque necesario, duele. La culpa es el precio que pagas cuando empiezas a romper un patrón viejo. No es una señal de que estés haciendo algo mal. Es una señal de que estás haciendo algo distinto. Durante años te entrenaron para creer que tu valor estaba en tu utilidad, en tu capacidad de estar, de ayudar, de resolver. Te valoraban mientras eras funcional, mientras estabas disponible, mientras cargabas con lo que otros no querían cargar. Cuando empiezas a decir no, cuando te retiras de lugares donde ya no hay respeto, esa identidad se tambalea. Y por un momento te preguntas, ¿quién soy si ya no estoy salvando a nadie? Aquí debes entender algo fundamental. La culpa no es una brújula moral, es un reflejo de hábitos antiguos. No te guía hacia lo correcto, te arrastra hacia lo conocido. Y lo conocido, muchas veces, es lo que más te ha desgastado. Por eso, si sientes culpa al protegerte, no retrocedas. Obsérvala, respírala, y sigue avanzando. La claridad viene después, no antes. Muchos hombres abandonan este proceso justo aquí. Vuelven a ceder. Vuelven a explicarse. Vuelven a dar de más. No porque quieran, sino porque no soportan la incomodidad de verse como el malo en la historia de otros. Pero escucha esto con atención. No eres responsable de las emociones de quienes se beneficiaban de tu falta de límites. No eres responsable de la decepción de quien perdió acceso a ti. Eres responsable. Estás dejando de ser el hombre que se quedaba incluso cuando dolía. Y ese cambio, aunque necesario, duele. La culpa es el precio que pagas cuando empiezas a romper un patrón viejo. No es una señal de que estés haciendo algo mal. Es una señal de que estás haciendo algo distinto. Durante años te entrenaron para creer que tu valor estaba en tu utilidad, en tu capacidad de estar, de ayudar, de resolver. Te valoraban mientras eras funcional, mientras estabas disponible, mientras cargabas con lo que otros no querían cargar. Cuando empiezas a decir no, cuando te retiras de lugares donde ya no hay respeto, esa identidad se tambalea. Y por un momento te preguntas, ¿quién soy si ya no estoy salvando a nadie? Aquí debes entender algo fundamental. La culpa no es una brújula moral, es un reflejo de hábitos antiguos. No te guía hacia lo correcto, te arrastra hacia lo conocido. Y lo conocido, muchas veces, es lo que más te ha desgastado. Por eso, si sientes culpa al protegerte, no retrocedas. Obsérvala, respírala, y sigue avanzando. La claridad viene después, no antes. Muchos hombres abandonan este proceso justo aquí. Vuelven a ceder. Vuelven a explicarse. Vuelven a dar de más. No porque quieran, sino porque no soportan la incomodidad de verse como el malo en la historia de otros. Pero escucha esto con atención. No eres responsable de las emociones de quienes se beneficiaban de tu falta de límites. No eres responsable de la decepción de quien perdió acceso a ti. Eres responsable de tu vida, de tu salud emocional, de tu integridad. Cuando dejas de ser excesivamente bueno, empiezas a ser claro. Y la claridad incomoda a quienes vivían de tu confusión. Algunos intentarán hacerte sentir egoísta. Otros te recordarán todo lo que hiciste por ellos, como si eso fuera una deuda eterna. Pero el hecho de que hayas sido bueno en el pasado no te obliga a seguir permitiendo faltas de respeto en el presente. La gratitud no da derecho al abuso. Hay algo poderoso que ocurre cuando sostienes tus límites sin explicarte demasiado. Tu voz se vuelve firme. Tu presencia se vuelve sólida. Ya no reaccionas desde la urgencia de agradar. Reaccionas desde la calma de quien se respeta. Y esa calma cambia la dinámica de todo. Algunas personas se ajustan. Otras se alejan. Ambas cosas son necesarias. Porque no todos están destinados a acompañarte en tu versión más consciente. Ser buena persona con criterio implica aceptar que no todos te van a entender. Y no todos tienen que hacerlo. Tu trabajo no es ser comprendido por todos. Tu trabajo es ser coherente contigo mismo. Cuando actúas desde esa coherencia, empiezas a recuperar algo que habías perdido sin darte cuenta. Tu centro, tu dirección, tu autoridad interna. Este proceso no te hace menos humano. Te hace más íntegro. Te enseña que la verdadera bondad no se grita, no se explica, no se mendiga. Se ejerce con firmeza, con silencio y con respeto propio. Y una vez que cruzas este punto,
Ya no hay vuelta atrás. Porque descubres algo decisivo. Vivir traicionando te duele mucho más que decepcionar a otros. Y en ese descubrimiento comienza una nueva forma de vivir. Llega un momento en este camino en el que empiezas a ver con absoluta claridad algo que antes te confundía. Te das cuenta de que muchas relaciones no estaban sostenidas por afecto genuino, sino por tu disponibilidad constante. No te buscaban por quién eras, sino por lo que dabas, por lo que resolvías, por lo que aguantabas. Y cuando reduces ese flujo, cuando ya no estás siempre, cuando ya no salvas, algo se rompe. No en ti, en la ilusión. Este es uno de los momentos más reveladores, y al mismo tiempo, más solitarios del crecimiento personal. Porque aparece el espacio, el silencio, el vacío donde antes había ruido. Y ese silencio puede asustar. Porque durante años te acostumbraste a vivir rodeado de demandas, de problemas ajenos, de urgencias que no eran tuyas. Pero ese silencio no es pérdida. Es recuperación. Es el espacio que necesitabas para escucharte otra vez. Cuando dejas de ser el bueno, empiezas a ser respetado. No siempre amado, pero respetado. Y aquí debes entender algo crucial. El respeto sostiene relaciones sanas. La lástima y la conveniencia, no. Muchas personas solo permanecen cerca mientras obtienen algo. Cuando ya no hay beneficio, se van. Y aunque eso duele, también ordena tu vida. Porque te muestra quién estaba por elección. Y quién solo por comodidad. En esta etapa redefinís lo que significa ser buena persona. Ya no se trata de dar sin medida. Se trata de dar con intención. Ya no ayudas para ser aceptado. Ayudas porque eliges hacerlo. Ya no escuchas por obligación. Escuchas cuando hay reciprocidad. Y si no la hay, te retiras sin drama. Sin explicaciones largas. Sin culpa. Ese retiro silencioso es una de las formas más altas de respeto propio. Empiezas a notar que tu energía regresa, que duermes mejor, que tu mente se siente más clara, que ya no cargas historias que no te pertenecen. Y esa ligereza no es egoísmo, es equilibrio. Porque un hombre emocionalmente agotado no puede construir nada sólido, ni relaciones, ni proyectos, ni una vida con sentido. Muchos confunden esta etapa con frialdad. Pero no es frialdad, es selección. Sigues siendo empático. Sigues siendo humano, pero ya no te entregas a ciegas. Ya no te quedas donde tienes que mendigar respeto. Ya no explicas tu valor. Quien no lo ve, no lo merece. Y ese criterio te devuelve algo que antes habías perdido. Control interno. Empiezas a vivir desde adentro hacia afuera. Ya no reaccionas a cada expectativa externa. Ya no te defines por lo que otros necesitan de ti. Empiezas a preguntarte, ¿qué necesito yo? ¿Qué me suma? ¿Qué me drena? Y tomas decisiones en consecuencia. Decisiones incómodas. Sí, pero honestas. Decisiones que te alinean con quien realmente eres. No con quien otros esperan que seas. Aquí se fortalece el carácter. Aquí dejas de buscar aprobación. Y empiezas a construir respeto. Aquí entiendes que no todos los vínculos están hechos para durar. Y que soltar también es una forma de madurez. Porque cuando te eliges, cuando te colocas en el centro de tu propia vida sin culpa, empiezas a caminar con una firmeza distinta. Y esa firmeza te prepara para lo más importante. Convertirte en el hombre que ya no se traiciona. El hombre que entiende que su bondad es un recurso valioso, no una obligación permanente. El hombre que aprendió que no ser buena persona con todos es, en realidad, la forma más profunda de serlo contigo mismo. ¿Quién es esa persona y qué fue lo que más te dolió de esa relación? Escríbelo en los comentarios. Nombrarlo es el primer paso para dejar de repetirlo. Porque hasta que no reconozcas donde te traicionas, seguirás llamando bondad a lo que en realidad es autoabandono. Y tú no viniste a esta vida a vivir desde ahí. Cuando empiezas a poner límites, algo incómodo ocurre. No afuera, sino dentro de ti aparece la culpa. Esa voz interna que te dice que estás siendo injusto, que estás cambiando, que ya no eres el mismo. Y en cierto sentido es verdad. Ya no eres el mismo. Estás dejando de ser el hombre que se traicionaba para sostener la paz ajena. Estás dejando de ser el hombre que se callaba para no incomodar. Y ese cambio, aunque necesario, duele. La culpa es el precio que pagas cuando empiezas a romper un patrón viejo. No es una señal de que estés haciendo algo mal, es una señal de que estás haciendo algo distinto.
Durante años te entrenaron para creer que tu valor estaba en tu utilidad, en tu capacidad de estar, de ayudar, de resolver. Cuando empiezas a decir no, cuando empiezas a retirarte de lugares donde ya no hay respeto, esa identidad se tambalea y por un momento te preguntas, ¿quién eres si ya no estás salvando a nadie? Aquí debes entender algo fundamental. La culpa no es una brújula moral, es solo un reflejo de hábitos antiguos. No te guía hacia lo correcto, te arrastra hacia lo conocido. Música, y lo conocido muchas veces es lo que más te ha desgastado. Por eso, si sientes culpa al protegerte, no retrocedas. Observa esa sensación y sigue avanzando. La claridad viene después, no antes. Música. Muchos hombres abandonan este proceso justo aquí. Vuelven a ceder, vuelven a explicarse, vuelven a dar de más, no porque quieran, sino porque no soportan la incomodidad de verse como el malo en la historia de otros. Pero escucha esto con atención. No eres responsable de las emociones de quienes se beneficiaban de tu falta de límites. No eres responsable de la decepción de quien perdió acceso a ti. Eres responsable de tu vida, de tu salud emocional y de tu integridad. Cuando dejas de ser excesivamente bueno, empiezas a ser claro y la claridad incomoda a quienes vivían de tu confusión. Algunos intentarán hacerte sentir egoísta, otros te recordarán todo lo que hiciste por ellos, como si eso fuera una deuda eterna. Pero el hecho de que hayas sido bueno en el pasado no te obliga a seguir permitiendo faltas de respeto en el presente. La gratitud no da derecho al abuso. Hay algo poderoso que ocurre cuando sostienes tus límites sin explicarte demasiado. Tu voz se vuelve firme, tu presencia se vuelve sólida. Ya no reaccionas desde la urgencia de agradar, sino desde la calma de quien se respeta. Y esa calma cambia la dinámica de todo. Algunas personas se ajustan, otras se alejan. Ambas cosas son necesarias porque no todos están destinados a acompañarte en tu versión más consciente. Ser buena persona con criterio implica aceptar que no todos te van a entender y no todos tienen que hacerlo. Tu trabajo no es ser comprendido por todos, es ser coherente contigo mismo. Cuando actúas desde esa coherencia, empiezas a recuperar algo que habías perdido sin darte cuenta. Tu centro, tu dirección, tu autoridad interna. Este proceso no te hace menos humano, te hace más íntegro. Te enseña que la verdadera bondad no se grita, no se explica y no se mendiga. Se ejerce con firmeza, con silencio, música y con respeto propio. Y una vez que cruzas este punto, música, ya no hay vuelta atrás, porque descubres que vivir traicionando te duele mucho más que decepcionar a otros. Y en ese descubrimiento comienza una nueva forma de vivir. Llega un punto en este camino en el que empiezas a ver con absoluta claridad algo que antes te confundía. Te das cuenta de que muchas relaciones no estaban sostenidas por afecto genuino, sino por tu disponibilidad constante. No te buscaban por quién eras, sino por lo que dabas, por lo que resolvías, por lo que aguantabas. Y cuando reduces ese flujo, cuando ya no estás siempre, cuando ya no salvas, algo se rompe, no en ti, en la ilusión. Este es uno de los momentos más reveladores y al mismo tiempo más solitarios del crecimiento personal, porque empiezas a sentir espacio, silencio, vacíos donde antes había ruido y ese silencio puede asustar porque durante años te acostumbraste a estar rodeado de demandas, de problemas ajenos, de urgencias que no eran tuyas. Pero ese silencio no es pérdida, es recuperación. Es el espacio que necesitabas para escucharte otra vez. Cuando dejas de ser el bueno, empiezas a ser respetado. No siempre amado, pero respetado. Y aquí debes entender algo crucial. El respeto sostiene relaciones sanas. La lástima y la conveniencia no. Muchas personas solo permanecen cerca mientras obtienen algo. Cuando ya no hay beneficio, se van. Y aunque eso duele, también ordena tu vida porque te muestra quién estaba por elección y quién solo por comodidad. En esta etapa comienzas a redefinir lo que significa ser buena persona. Ya no se trata de dar sin medida, se trata de dar con intención. Ya no ayudas para ser aceptado, ayudas porque eliges hacerlo. Ya no escuchas por obligación, escuchas porque hay reciprocidad. Y si no la hay, te retiras sin drama, sin explicaciones largas, sin culpa. Ese retiro silencioso es una de las formas más altas de respeto propio. También descubres que tu energía regresa, que duermes mejor, que tu mente se siente más clara, que ya no cargas con historias que no te pertenecen. Y esa ligereza no es egoísmo, es equilibrio. Porque un hombre que vive agotado emocionalmente no puede construir nada sólido, música, ni relaciones, ni proyectos, ni una vida con sentido. Muchos confunden esta etapa con frialdad. Pero no es frialdad, es elección. Sigue siendo empático, sigue siendo humano. Música,
Pero ya no te entregas a ciegas, ya no te quedas donde tienes que mendigar respeto, ya no explicas tu valor. Quien no lo ve no lo merece. Y ese criterio te devuelve una sensación de control que antes habías perdido. Aquí empiezas a vivir desde adentro hacia afuera. Ya no reaccionas a cada expectativa externa. Ya no te defines por lo que otros necesitan de ti. Empiezas a preguntarte, ¿qué necesitas tú? ¿Qué te suma? ¿Qué te drena? Y tomas decisiones en consecuencia, decisiones incómodas, sí, pero honestas. Decisiones que te alinean con quien realmente eres, no con quien otros esperan que seas. Este es el terreno donde se fortalece el carácter, donde dejas de buscar aprobación y empiezas a construir respeto, donde entiendes que no todos los vínculos están hechos para durar y que soltar también es una forma de madurez. Porque cuando te eliges, cuando te colocas en el centro de tu propia vida sin culpa, empiezas a caminar con una firmeza distinta. Y esa firmeza te prepara para lo más importante, para convertirte en el hombre que ya no se traiciona, el hombre que entiende que su bondad es un recurso valioso, no una obligación permanente. El hombre que aprendió finalmente que no ser buena persona con todos es en realidad la forma más profunda de serlo contigo mismo. Llegar hasta aquí significa que algo dentro de ti ya cambió. Tal vez no lo notes del todo, pero ya no eres el mismo hombre que empezó este camino. Ya no eres el que se justificaba por poner límites. Ya no eres el que se sentía culpable por elegir su paz. Ya no eres el que confundía amor con sacrificio constante. Ahora entiendes algo que transforma por completo tu forma de vivir. Tu bondad es poderosa solo cuando nace del respeto propio. Sin música, eso se convierte en una herida abierta. Durante mucho tiempo pensaste que ser buena persona era aguantar, ceder, quedarte, incluso cuando dolía. Pensaste que marcharte era fracasar, que decir no era perder, que priorizarte era egoísmo. Pero la verdad es otra. La verdad es que nadie puede construir una vida sólida desde el abandono de sí mismo. Nadie puede liderar, amar ni crecer mientras vive traicionando sus propios límites. Y tú lo sabes porque lo viviste en carne propia. Ser buena persona con las personas equivocadas te enseñó lecciones duras pero necesarias. Te mostró quién eras cuando te olvidabas de ti. Te mostró cuánta energía regalabas esperando migajas de reconocimiento. Te mostró cuántas veces te rompiste en silencio para no incomodar a otros. Y aunque esas experiencias dolieron, no fueron en vano. Fueron el entrenamiento que necesitabas para despertar. Hoy sabes que no tienes que salvar a nadie para valer, que no tienes que explicarte para ser respetado, que no tienes que quedarte donde tu presencia no es cuidada. Aprendiste que el amor sin límites se vuelve dependencia, que la empatía sin firmeza se vuelve desgaste y que la bondad sin dirección se vuelve autoabandono. Y ese aprendizaje no te hizo frío, te hizo claro. A partir de ahora eliges con conciencia, eliges dónde estás, música, eliges a quien ayudas, eliges cuánto das y cuando eliges recuperas poder. Porque el verdadero poder personal no está en controlar a otros, está en gobernarte a ti mismo, en decidir desde la calma y no desde el miedo. Música, en actuar desde la dignidad y no desde la necesidad de aprobación. Habrá personas que no entenderán este cambio. Música, algunas dirán que cambiaste y sí, cambiaste. Cambiaste porque creciste. Cambiaste porque ya no estás dispuesto a vivir en relaciones donde tienes que reducirte para encajar. Cambiaste porque aprendiste que tú, música, paz vale más que cualquier vínculo que te exija traicionarte. Y si alguien solo te quería cuando eras manejable, complaciente y siempre disponible, entonces nunca te quiso de verdad. Este es el punto donde dejas de buscar validación externa, donde ya no necesitas que otros reconozcan tu valor porque tú lo reconoces primero, donde entiendes que la soledad consciente es infinitamente más sana que la compañía que drena. Donde empiezas a caminar con una firmeza silenciosa que no necesita demostrarse porque ya no dudas de ti. Ser buena persona ahora significa algo mucho más profundo. Significa actuar con integridad incluso cuando nadie mira. Significa decir la verdad aunque incomode. Significa retirarte sin odio, pero con firmeza. Significa cuidar tu energía como cuidas tu cuerpo. Significa honrar tus valores sin negociar tu dignidad. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es una forma elevada de fortaleza. Recuerda esto y grábalo en lo más profundo de ti. No estás aquí para agradar a todos. No estás aquí para cargar con responsabilidades que no te corresponden. No estás aquí para vivir agotado emocionalmente. Estás aquí para construir una vida con sentido, con equilibrio y con respeto propio. Y eso exige decisiones valientes, decisiones que a veces duelen, pero que siempre liberan. A partir de hoy no se trata de dejar de ser buena persona. Se trata de dejar de serlo con quien no lo merece. Se trata de empezar a hacerlo contigo, música,
de hablarte con respeto, de escucharte, de protegerte, de no traicionarte más por encajar en lugares que ya no te corresponden. Porque el día que un hombre deja de abandonarse, el mundo cambia su forma de tratarlo. Y si alguna vez dudas, si alguna vez sientes la tentación de volver a ceder por costumbre, recuerda esto. Cada vez que te eliges, te fortaleces. Cada vez que te respetas, te elevas. Cada vez que pones un límite construyes carácter, y el carácter más que la simpatía, más que la aprobación, es lo que sostiene una vida plena. No seas buena persona por miedo. No seas buena persona por necesidad. Sé buena persona por elección, con criterio, con firmeza, con conciencia. Porque cuando te respetas, tu bondad deja de ser una debilidad y se convierte en tu mayor poder.